¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos al programa de las 8, iniciando una nueva semana, esperando que las bendiciones del Señor les acompañen durante todas sus actividades. Está con nosotros esta noche invitado el señor personero de Bucaramanga, el doctor Omar Alfonso Ochoa, que tenemos importante agenda de temas para conversar con él. Señor personero de Bucaramanga, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, William. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Bueno, voy a empezar por lo último, porque usted le dio unas declaraciones a Vanguardia el jueves anterior, diciendo que se hace necesario que Bucaramanga implemente la prohibición del parrillero. Es una orden que han venido los gobiernos aplazando y aplazando, pero la personería ha pedido que por seguridad, por el alto índice de delincuencia, se debe prohibir el parrillero en Bucaramanga. Hay varios factores ahí. Uno es la obligación que tienen las entidades territoriales de combatir la ilegalidad en materia del transporte. Ya tenemos precedentes en otras ciudades de que cuando eso no se hace, las instancias judiciales condenan al municipio precisamente por las pérdidas en las que incurren quienes sí trabajan dentro del marco de la legalidad. Eso por un lado. Y por otro lado, indudablemente el tema de la seguridad, que nos preocupa permanentemente. Estamos en un monitoreo constante con la policía y eso nos obliga a pensar en este tipo de medidas que, si bien en una democracia deben ser las últimas que se tomen, porque las medidas restrictivas primero deben ensayarse otro tipo de medidas de carácter pedagógico, pero cuando uno avisora que hay unos índices preocupantes en materia de criminalidad, pues hay que pensar en implementar esa y otro tipo de medidas en defensa y protección de los ciudadanos. Bueno, señor personero, le pregunto, es que el hecho de salir a pedir la prohibición del parrillero puede sonar muy sencillo, pero se convierte en un problema social. Esto viene aplazado desde la alcaldía de Honorio Galvis, pasó por la de Fernando Vargas. Este alcalde que tenemos, él dijo que se iba a hacer el pingo con los motociclistas, pero que le pedía que respetaran las normas de tránsito. Y cuando se intentó en la administración de Luis Francisco Borges, entonces vinieron las protestas, el cerramiento de las calles, el caos, y la gente reclama que necesita su motocicleta porque llevan a su esposa al trabajo, porque llevan a su hijo al colegio, a la universidad, y que eso incrementa los costos de su presupuesto familiar. Sí, indudablemente hay que tomar en cuenta una serie de factores, partir del supuesto de que la mayoría de las personas que utilizan ese medio de transporte pues lo hacen precisamente con fines de facilitar la economía familiar, de contar con un medio expedito y económico para el transporte de su familia. Eso indudablemente hay que considerarlo, pero también hay que mirar la posibilidad de que al menos en determinados horarios se implemente algún tipo de restricción, sobre todo en ciertos sectores donde los márgenes de criminalidad se han disparado ostensiblemente y en donde es necesario que las autoridades actúen siempre en defensa del ciudadano del común, que es el que se ha expuesto permanentemente a acciones delincuenciales, y frente a ese particular, pues es menester pensar esa u otro tipo de medidas que permitan garantizar la seguridad de este tipo de ciudadanos. Le entiendo, señor personero, entonces usted lo que está planteando es que en ciertos horarios y ciertas zonas de la ciudad de Bucaramanga, como quiere implementar Bogotá, que son algunas avenidas, haya esa restricción para el parrillero. ¿No sería en toda la ciudad? No, claro, tendría que ser focalizado a algunos horarios específicos, algunas zonas en particular, porque entendemos que no se le puede causar tampoco un perjuicio a la ciudadanía en lo que tiene que ver con partir del supuesto de que la mayoría de personas que utilizan este medio de transporte pues lo hacen para desplazarse a sus trabajos, para llevar a sus hijos al colegio, y pues en general pues no, la idea no sería generar un traumatismo para esa mayoría de ciudadanos, pero sí focalizar esas zonas donde se ha detectado la mayor presencia de actos delincuenciales y buscar algún tipo de medida de protección frente a los ciudadanos que han sido víctimas de hechos punibles en ese tipo de sectores. Le pregunto, señor personero, ¿cómo están las relaciones con la administración, con el alcalde Rodolfo Hernández? Pues son unas relaciones eminentemente institucionales. Lo que tiene que ver con la coordinación de esfuerzos conjuntos en materia de política social, por ejemplo. ¿Pero son normales esas relaciones? Digamos que son relaciones que no son las más estrechas del mundo, no son las más fluidas del mundo, pero pues son relaciones básicamente entre dos instituciones que en últimas tienen que guardar cierta distancia. Somos organismo de control, tenemos indudablemente que coordinar esfuerzos con la administración municipal, lo hemos hecho con muchos de sus secretarios, con los cuales pues la relación ha sido positiva en términos generales. No es una relación demasiado
demasiado cercana, pero en la medida de las posibilidades la personería siempre está dispuesta a apoyar iniciativas que favorezcan a la ciudadanía, que sean propias de la administración, y de parte nuestra también solicitar el apoyo en lo que tenga que ver con la multiplicidad de funciones que tenemos aquí. Le hago la pregunta, señor personero, porque esta semana, y le hago la pregunta como ciudadano del común, ni como periodista, ni interesado en ningún tema político, sino como ciudadano del común, le leí unas declaraciones suyas en las que hacía una denuncia que dice: el PAE en Bucaramanga no tiene interventoría, sino tiene una supervisión. Y entonces fuimos y hablamos con la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, y le preguntamos, y es que el contrato, el decreto que rige ese contrato, permite que cuando no haya auditoría, no se haya contratado la auditoría, se permita una vigilancia por parte del municipio. Entonces uno dice, o el personero no está enterado del tema, o aquí hay otra cosa en el trasfondo. No, digamos que en ese tema nosotros de hecho acompañamos la audiencia en la cual se declaró desierta el otorgamiento del contrato de interventoría. El llamado que hemos hecho es a que se actúe con mucha celeridad en materia de, si hay que reiniciar ese proceso, hacerlo muy rápidamente, porque es que la razón de ser de este tipo de contratos tan técnicos es que exista no la supervisión corriente que uno tiene en cualquier tipo de contratos, que eso es posible desde el punto de vista legal, pero dada la experticia técnica, la especificidad de los temas que se manejan a nivel de la alimentación, es necesario tener una firma especializada en esa materia. No es lo mismo que usted tenga el funcionario que ordinariamente maneja cientos de contratos como supervisor, a que tenga una firma especializada en materia de velar por la calidad en la prestación del servicio alimenticio. Por eso la preocupación es que muy rápidamente surtamos el trámite administrativo necesario para efectos de adjudicar ese concurso de méritos y que sea una firma experta en la materia la que entre a velar por el interés general de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en materia del suministro de la alimentación en los diferentes establecimientos educativos de nuestro municipio. En el entretanto, es cierto que la ley permite que haya supervisores, pero esos supervisores no tienen la misma experticia ni la misma capacidad y experiencia que puede tener precisamente una interventoría especializada. Esa es la razón de ser de ese proceso y por eso pedimos la mayor celeridad en materia de la adjudicación de ese concurso de méritos. Sí, se debe cumplir con toda la reglamentación, pero igualmente la administración del PAE en Bucaramanga ha sido uno de los más destacados, no solamente del departamento, sino a nivel nacional. Permítame, señor personero de Bucaramanga y amables televidentes, pasamos a presentar Gente Saludable con el aporte de FCD y continuamos para hablar del tema de los venezolanos, del tema de la salud que tanto preocupa por estos días. Volvemos. Buenas noches, mi nombre es Elio David Rueda Cadena, médico ortopedista, especialista en rodilla y trabajo aquí en el Hospital Internacional de Colombia, HIC. Quiero contarles de un caso que operamos esta semana, que es el primer caso en Colombia que se hace un reemplazo de rodilla con prótesis antialérgica. Esta prótesis hecha en Alemania de Ausculach, se llama Columbus SA, o sea, de superficie avanzada. ¿Qué ventajas tiene esta prótesis? Que tiene 7 capas y las últimas capas son de un metal que es antialérgico, circonio, y la última capa es de cerámica. Esta técnica, prácticamente la técnica en sí es la misma que un reemplazo de rodilla del común que hacemos todos los días. Lo que cambia es el recubrimiento de la prótesis. La indicación, esa prótesis se diseñó en el 2007 en Alemania para pacientes alérgicos y últimamente se ha visto en pruebas mecánicas in vitro que la duración de la prótesis es más que con las prótesis convencionales. Y eso debido al recubrimiento que tiene de cerámica y le da más conformidad al paciente y más durabilidad de la prótesis. Porque normalmente una prótesis dura entre 10, 15 años y lo que esperamos con este tipo de prótesis es aumentar la durabilidad 20, 30 años. Es bueno aclarar que en vivo pues no hay estudios de ningún tipo de prótesis ni otra marca por el tiempo tan corto que se lleva. Todos los estudios son in vitro, pero es muy prometedora, sobre todo para pacientes que tienen artrosis muy marcada y son muy jóvenes, pacientes menores de 60 años, yo he operado pacientes de 49 años, uno de 29 años por un tiro de fusil en la rodilla,
y lo que uno les puede brindar es más longevidad a su prótesis para que tengan una mejor calidad de vida y ojalá sea la última cirugía que se les realice. Bueno, los reemplazos totales de rodilla, lo ideal es hacerlos en un hospital que le brinde uno las garantías de calidad, de menos riesgo de infección, y por eso he escogido operar en el Hospital Internacional de Colombia, ya que tenemos salas de cirugía amplias con cámara de flujo laminar, tenemos puertas herméticas y tenemos una disciplina donde manejamos los protocolos internacionales para el manejo del paciente, tanto preoperatorio y posoperatorio, y eso nos ha llevado a tener una buena tasa o sea, 0 tasa de complicaciones, y la tasa de infección, la verdad, es muy baja en esta institución. Ese es el motivo por lo cual opero en este hospital. Bueno, el Hospital Internacional de Colombia es un hospital que, como ustedes han oído, se hizo pensando no en el momento, sino o sea, presente y futuro. Este hospital pues tiene las puertas abiertas, a mí me las abrió, y tiene las puertas pacientes a los pacientes, y la verdad pues lo recomiendo por la garantía que me da, la tranquilidad, y yo pienso que el éxito de una cirugía y el éxito de que el paciente se sienta satisfecho y no tenga complicaciones es operar en hospitales como el Hospital Internacional de Colombia. Cuenta para los pacientes que requieran de Santander, están abiertas las puertas. Tenemos acá el servicio de urgencias, el más grande a nivel nacional, y con médicos urgenciólogos especializados en urgencias, y se cuenta con una gran calidad humana y un buen servicio. En el programa de las 8, una breve pausa y regresamos. Continuamos aquí en el programa de las 8. Hoy estamos dialogando con el señor personero de Bucaramanga, el doctor Omar Alfonso Ochoa. Bueno, tenemos un problema tremendo ya de carácter social en Bucaramanga. Ya la gente siente antipatía y siente temor por la invasión de venezolanos. Aunque este es un tema que lo rige la Cancillería de nuestro país, es la que dicta las políticas y las que toma las decisiones. Nosotros entendemos que por el hecho de ser una ciudad de cierta manera fronteriza, que debemos tener una solidaridad, pero hasta que no se violen nuestros derechos. ¿Qué hacer con este problema de los venezolanos, señor personero? Este es un tema muy preocupante, no es exclusivo de nuestro municipio, sino de muchas otras ciudades del país. Hemos pedido a la Administración 3 acciones concretas. Una, en materia de establecer un plan de atención humanitaria coordinado con otras autoridades, tanto del orden departamental como del orden nacional, entendiendo que es un tema que nos rebasa como municipio, pero establecer esas acciones conjuntas que permitan una atención eficaz hacia esta población. Por otro lado, también hemos solicitado la protección de los bienes públicos. Nos interesa mucho el tema de la integridad de nuestras plazas, plazoletas, sitios de esparcimiento público, algunos de los cuales, según las visitas presenciales que hemos hecho y las quejas permanentes de los vecinos, están siendo afectados en su infraestructura, e incluso se está deteriorando mucho la salubridad y el medio ambiente de las zonas aledañas por la presencia de los asentamientos humanos de estos venezolanos en esas zonas que, hay que decir, no son las aptas para que se establezcan allí. Entonces, allí el gobierno local, junto con la policía, deben adelantar operativos de control permanente en defensa de ese patrimonio público que es de todos los ciudadanos y que no se puede afectar ni ser objeto de apropiación privada. Y dada la envergadura del problema, un tercer eje de acción que hemos solicitado directamente ante instancias internacionales es que, dadas las restricciones presupuestales que tenemos, no es posible brindar un portafolio muy amplio de beneficios a esta población. Es urgente la intervención de entidades tales como ACNUR, de la Organización de Naciones Unidas, tales como la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y en general la cooperación internacional, que por un lado cuentan con una experiencia muy valiosa en materia de la atención de este tipo de fenómenos en otras latitudes, pero también por otro cuentan con el músculo financiero que no tiene el municipio, no tiene el departamento, hay que decirlo, pues la nación tampoco, por las restricciones presupuestales que existen para enfrentar un problema de esta magnitud. Lo que hay que, en esos tres frentes de acción, trabajar mucho. Es una problemática muy compleja, día a día están llegando más venezolanos, ya sea para asentarse en nuestro municipio o de paso,
para otro tipo de ciudades o incluso para otros países, pero es un fenómeno que si no atacamos a tiempo se puede volver un problema social muy grave, tal como ocurrió por ejemplo en Cúcuta, donde ya los sitios donde ellos se concentran han sido objeto de ataques por parte de ciertos sectores ciudadanos. Si no queremos llegar allá, si no queremos generar unos sentimientos de xenofobia que no son sanos, porque en últimas pues se trata de un país vecino que amerita todo nuestro apoyo, que reivindicamos sus derechos, pero también hay que defender los derechos de nuestra ciudadanía bumanguesa cuando sean afectados por ese fenómeno. Bueno, le pregunto qué apoyo encontramos, señor Personero, en su despacho, porque para utilizar un término de la señora, se volvieron conchudos los directores, los gerentes de las EPS y ya ni siquiera el desacato que le tenían tanto miedo ya ni siquiera les asusta, porque violan toda clase de decisiones, niegan los medicamentos, los tratamientos a niños, adultos, a todo el mundo. ¿Qué hacer con el tema de la salud, señor Personero? El tema de la salud, al igual que otro tipo de problemáticas sociales, también son estructurales. La problemática está en cómo está diseñado el sistema de la Ley 100, que pone a la salud en un juego de oferta y demanda, y obviamente un derecho fundamental pues no puede ser objeto de una lógica económica de esa naturaleza. Pero ya con la existencia de ese marco y con los problemas que cotidianamente enfrentamos, como Ministerio Público somos los garantes de que aquellos ciudadanos que se ven abocados permanentemente a negativas en el suministro de medicamentos, a negligencias en materia de procedimientos que ya han sido prescritos por los médicos tratantes, utilizar los mecanismos que la ley está brindándonos para exigir el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Ahí tenemos los derechos de petición, tenemos las tutelas, tenemos los incidentes de desacato. Infortunadamente, como usted lo señala, en muchas ocasiones ya se volvió casi que usual dentro de los procedimientos internos de las EPS, que hasta cuando un juez de la República no lo ordena vía tutela o un desacato con arresto para los representantes legales, pues no cumplen con las obligaciones que les corresponden. Ahí hemos venido trabajando de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud para que estas EPS, que ya tienen como práctica habitual el tema de que los ciudadanos tengan que desgastarse acudiendo a la Administración de Justicia, se les impongan sanciones por parte de esa entidad, que es la que tiene competencia para ese efecto. A nivel local hemos impulsado como Personería una mesa interinstitucional con la participación de las autoridades públicas, de las EPS, de los veedores ciudadanos, de los gremios, representantes de los usuarios, de la academia, para entre todos evaluar este tipo de problemáticas con enfoque regional e ir brindándole soluciones al usuario para elevar los estándares de atención en materia de la salud, que es un derecho fundamental tan vulnerado cotidianamente, no solamente en nuestra ciudad, sino en el país. De parte nuestra, de invitar a la ciudadanía para que cuando se vean afectados por este tipo de situaciones acudan a la Personería, que allí estamos prestos a brindarles la asesoría y el acompañamiento jurídico para reclamar y reivindicar sus derechos ante las EPS o ante cualquier otro actor del sistema que niegue el derecho a la salud. Me queda el último minuto de esta entrevista, señor Personero, y quiero preguntarle cómo marcha la situación de nuestra población carcelaria. Sabemos que usted ha estado desde el año pasado muy atento a tratar de solucionar en parte toda esta dificultad que se presenta en nuestras cárceles. El problema subsiste en la medida en que la entidad territorial, me refiero a los municipios y al departamento, siguen con el incumplimiento sistemático de las obligaciones que les corresponden. Hay que reiterar que la población sindicada, que corresponde al 60% de la cárcel modelo de Bucaramanga, es responsabilidad de las entidades territoriales, es decir, tienen que de su presupuesto destinar partidas para la atención de esta población, lo cual no ocurre, y eso hace que se agrave esta crisis humanitaria que vivimos en las diferentes cárceles de nuestra región. Lo que hemos solicitado como Ministerio Público es el cumplimiento estricto de las sentencias de la Corte de ese tipo de disposiciones legales. Infortunadamente no hemos encontrado un eco en la administración local para que cumplan con las obligaciones que les corresponden, y nos ha tocado a nosotros, por otra vía, poner profesionales nuestros a atender el proceso de resocialización al interior de la cárcel, porque simplemente para efectos de dimensionar el problema, hay una sola psicóloga para atender 3.000 internos en la cárcel modelo. Eso no tiene ninguna presentación. Dispusimos de nuestro escaso equipo de trabajo de 3 profesionales que estén allí en la cárcel atendiendo permanentemente a esta población, sin perjuicio de lo que haga el municipio, que es lo que tiene que asumir esa competencia y que hasta el momento ha sido muy negligente en materia de cumplir con los compromisos y obligaciones que la ley le impone. Le agradecemos mucho al señor Personero de Bucaramanga, el doctor Omar Alfonso Ochoa, que atiende nuestra invitación. Ha puesto un tema polémico en el tapete, sobre la mesa,
prohibición del parrillero. En algunos sectores, dice él, en ciertos horarios, en la ciudad de Bucaramanga, que no puedan circular dos hombres en una motocicleta. Muy bien, y ahora pasamos a presentarles una nota de actualidad. Veamos. Por fin, el pavimento después de 50 años de abrirse el carreteable está llegando al municipio de California. Esta y mucha más información en nuestro próximo número de Construyendo Región, el periódico de Sotonorte. Es el momento de hacer una breve pausa en el programa de las 8. Y ahora en el programa de las 8, los temas económicos, con el apoyo de Financiera como Ultrasan. Dentro de las diferentes líneas de crédito que ofrece Financiera como Ultrasan, se encuentra el crédito destinado a la compra de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda nueva o usada. Esto con el ánimo de ayudar a cumplir el sueño de muchos asociados de tener casa propia. Queremos contarle que Financiera como Ultrasan, en alianza con Findeter, tiene una línea de crédito destinada a financiar la compra de vivienda de nuestros asociados y aquellas personas que se vinculen a la cooperativa. ¿Cuáles son los beneficios de esta línea? Una persona desde un salario mínimo tiene la posibilidad de acceder a esta línea de crédito. Nosotros financiamos hasta 10 años de plazo. La cuota va a ser fija durante los 10 años de ese plazo. La tasa de interés es supremamente económica. ¿Qué valores financiamos? Financiamos hasta 135 salarios mínimos, viviendas con un valor hasta 135 salarios mínimos, es decir, viviendas alrededor de 93 millones de pesos. Si la vivienda vale 93 millones de pesos o menos, la cooperativa financia hasta el 80% de ese valor. Una gran ventaja de este crédito es que si el ingreso individual no alcanza, se puede hacer a través de un crédito grupal que permitirá materializar el sueño. Si el valor de la cuota no alcanza para cubrir el valor del ingreso no alcanza para cubrir la cuota, usted puede hacer una agrupación familiar. Es decir, si está su esposa trabajando, sus hijos trabajando, entre todos podemos participar en ese crédito grupal y aportar los ingresos para que de ese ingreso familiar se calcule una capacidad de pago. Eso es algo muy importante que le da la facilidad a la persona de poder acceder a esta línea. Cabe resaltar que hay muchos beneficios, entre ellos el financiamiento de seguros de incendio y de terremotos. Y dentro de los requisitos para hacer efectivo el crédito están el diligenciamiento del formato de financiación, tener un ingreso al menos de un salario mínimo, fotocopia de la cédula ampliada y soporte de los recursos propios, entre otros. Es importante tener en cuenta que tendrá una asesoría personalizada. Los empleados necesitan la certificación laboral, en la cual se certifique la antigüedad, el cargo, el nivel de ingresos y el tipo de contrato. Anexar los desprendibles de pago del último mes, la fotocopia empleada de la cédula. Si ya la persona es pensionada, únicamente el desprendible de pago del último mes. Si es una persona independiente, anexa el original de la Cámara de Comercio o del documento que acredite la propiedad del negocio, la copia del RUT o licencia de funcionamiento, la fotocopia de la declaración de renta para aquellas personas que lo hacen, si tienen estados financieros, y extractos. Terminamos por hoy, amables televidentes. Una feliz noche para todos.